Un avión despegó del aeropuerto de Chicago un día despejado de primavera. Cuando las ruedas dejaron de tocar el suelo, uno de los motores se paró. De repente, el avión se escoró a la izquierda. Segundos después, se estrelló contra el suelo y se desintegró, arrasando un aparcamiento de caravanas. Murieron 273 personas. Un equipo de investigadores averiguó lo que salió mal en el accidente aéreo más catastrófico de Estados Unidos con un solo avión. Lo que descubrieron reveló graves defectos en la industria aeronáutica estadounidense y la cambió para siempre. Los desastres no ocurren sin más, son una cadena de sucesos críticos. Desentrañaremos las pistas e iniciaremos la cuenta atrás hacia esos segundos catastróficos finales. Segundos catastróficos. Vuelo 191 de Chicago. Norteamérica. Illinois. Chicago. La tercera ciudad más grande de Estados Unidos con el aeropuerto con más tráfico del mundo. En el aeropuerto internacional O'Hare despegaba o aterrizaba un avión cada minuto. Más de 2000 vuelos diarios. 25 de mayo de 1979. 12 en punto del mediodía. Un DC-10 de American Airlines, procedente de Phoenix, Arizona, efectuaba la maniobra de aproximación final al aeropuerto. A su mando iba el piloto Walter Lux, de 53 años. Walter llevaba 29 años trabajando para American Airlines. 1:30 de la tarde. Tras aterrizar, Walter se disponía a volver a casa cuando se le acercó un compañero. El otro piloto tenía que asistir a una reunión familiar y le pidió a Walter que le cambiase el turno y pilotase el vuelo 191 a Los Ángeles esa tarde. Walter tuvo que pensárselo 2 veces. Era el viernes anterior al puente del Día en Memoria de los Caídos y a Walter le apetecía mucho disfrutar de él. Tendría que modificar sus planes, pero pensó que así le tendría que devolver el favor en el futuro. De acuerdo, ya nos veremos. ¿Puedes a trabajar otra vez? Los pasajeros ya estaban embarcando en el vuelo 191. Deborah Ann Marusi y Dorin Malik, ambas de 21 años, iban a vivir unas vacaciones soñadas en Hawái. El novio de Deborah, Ray DeVito, acudió a despedirlas. Adiós. Nos vemos. Era una maravilla subirse a un avión y viajar a Hawái. Iban a hacer escala en Los Ángeles. Y me habían contagiado la ilusión que les hacía. A las 2 de la tarde, el comandante Lux se reunió con su copiloto, el comandante James Dillard, otro piloto experimentado. Ambos pilotarían otro DC-10 a Los Ángeles. El DC-10 del vuelo 191 era uno de los aviones más viejos en funcionamiento. Había volado unas 20.000 horas desde 1972, pero acababa de pasar una exhaustiva revisión y estaba en perfecto estado. A las 3:01 de la tarde, el vuelo 191 tuvo que esperar por un avión que estaba aterrizando. 3-2, manténgase en su posición. Un minuto después, recibió permiso para despegar. Permiso para despegar. American 191, en marcha. James Dillard, de 49 años, pilotaría el avión durante el despegue y el aterrizaje. 50 segundos después, el DC-10 de 170 toneladas alcanzó la velocidad de despegue. Pero justo cuando el comandante Dillard apuntaba al cielo con el morro del avión, se dio cuenta de que el motor 1 en el ala izquierda se había parado. Maldita sea. El avión se desvió hacia la izquierda, pero Dillard lo corrigió con el timón. ¡Vamos! Sabía que el DC-10 podía volar con solo 2 de sus 3 motores y estaba entrenado para enfrentarse a esa misma situación. Para reducir la carga de los 2 motores restantes, Dillard siguió el reglamento de American Airlines y ralentizó el avión a la velocidad de ascenso mínima, o V2, 283 km por hora. Los pilotos sabían que la emergencia distaba de haber terminado, pero habían logrado que el avión volviera a ascender de forma estable, aunque ligeramente más despacio de lo normal. De repente,
el avión comenzó a desviarse hacia la izquierda. Rey DeVito lo observó horrorizado desde la terraza del aeropuerto. Vi dos enormes bolas de fuego, como las de defensa antiaérea en las películas de la Segunda Guerra Mundial. Luego hubo dos grandes explosiones y el avión empezó a desviarse. Al final de la pista se encontraban un aparcamiento de caravanas y las instalaciones de entrenamiento de la Policía Canina de Chicago. El sargento Ken Burger y sus compañeros vieron que el avión tenía problemas. Oí que se acercaba un avión, pero el motor producía detonaciones. El DC-10 se dirigió directo al aparcamiento de caravanas, donde vivían cientos de personas. Los pilotos Lux y Dillard luchaban por enderezar el avión, pero el aparato no respondía. El morro se hundió por debajo del horizonte. El vuelo 191 se estrelló contra el suelo a unos pasos del aparcamiento de caravanas. Provocó una bola de fuego de 30 metros de altura, un humo negro denso y un calor que hasta nosotros pudimos sentir. Los restos retorcidos del vuelo 191 yacían esparcidos a lo largo de cientos de metros. Algunos fragmentos se estrellaron contra el aparcamiento de caravanas y destruyeron 5 de ellas. Murieron 2 personas más. Rey DeVito tuvo que correr 5 kilómetros para llegar al lugar del siniestro. Cuando llegué al lugar del accidente, vi trozos de avión diseminados por todas partes. Pensé que no era el lugar exacto donde se había estrellado, porque no reconocí ningún fragmento importante del avión. Poco a poco acepté el hecho de que nadie había sobrevivido al accidente. En Phoenix, Arizona, Michael Lux, hijo del piloto Walter Lux, se enteró de la noticia. Cuando escuchó que el vuelo había salido de Chicago, respiró aliviado. Sabía que mi padre había volado de Phoenix a Chicago y di las gracias a Dios porque sabía que no pilotaría el vuelo de vuelta. Pero en cuanto Michael Lux llegó a su casa de Phoenix, se le vino el mundo abajo. Cuando entré vi a uno de mis mejores amigos. Tenía una mirada que nunca le había visto. Y me sorprendió. Entonces me di cuenta de que la casa estaba llena de gente y pregunté por mi madre y por lo que pasaba. La televisión estaba encendida en la habitación de al lado y dijeron que el piloto era mi padre. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, tus servidores se encomiendan a ti tras este trágico incidente. El accidente del vuelo 191 de American Airlines fue el peor accidente aéreo de la historia de Estados Unidos. Fallecieron un total de 273 personas. ¿Pero qué causó que los pilotos del DC-10 perdieran el control del avión tan deprisa? Ahora profundizaremos en la investigación para desvelar la calamitosa cadena de sucesos que condujeron al accidente del vuelo 191. 11 minutos después del desastre, el Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte, o NTSB, recibió una llamada. Hola, buenos días, dígame. Una hora después, un equipo de 15 investigadores expertos iba camino de Chicago. Los conocimientos de este hombre, Michael Marks, resultarían clave para la investigación. En 1979, Marks era experto en metalurgia del NTSB y desentrañaría el misterio de por qué el vuelo 191 se cayó del cielo tan solo 30 segundos después de despegar. Nunca nos habíamos imaginado que algo así pudiera pasarle a un avión. Fue algo impactante para mí y para todo el mundo que ocurriese algo así. Fue una labor improbable. Los restos estaban diseminados a lo largo de 1 kilómetro cuadrado. Pero una cosa quedó clara enseguida. A medio camino de la pista aparecieron los restos del motor 1. Tuvo que desgajarse del ala durante el despegue. La cuestión era, ¿por qué? Los investigadores confiaban en encontrar la respuesta entre los restos. Mientras continuaba la búsqueda, los investigadores recurrieron a los testigos presenciales y tuvieron más suerte. Los testimonios de 60 personas coincidían en un momento clave. Durante el despegue, habían visto el motor 1 moverse hacia adelante hasta encaramarse sobre el ala.
Era una revelación impactante que apuntaba a un fallo estructural. Si era cierta, podía afectar potencialmente a todos los DC-10 en servicio. Sería la peor pesadilla de la industria de la aviación. El equipo de expertos del Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte siguió investigando el desastre aéreo más grave de un solo avión en Estados Unidos. Sabían que el vuelo 191 había perdido un motor al despegar. La pérdida de uno de los 3 motores del DC-10 no debería haber bastado para derribarlo. Sin embargo, el avión se estrelló 31 segundos después. El equipo centró la investigación en por qué se desprendió el motor. La sospecha apuntaba directamente a la estructura que sujetaba el motor al ala. El DC-10 tenía 3 motores y cada uno pesaba 5 toneladas. Uno iba en la cola y los otros 2 colgaban de las alas. Cada uno estaba sujetado por un soporte. El soporte se conectaba con el ala por 3 sitios, 2 por delante y 1 por detrás. El objetivo del equipo era recuperar todas las piezas de la estructura que sujetaba el motor 1 al ala izquierda. Peinaron el campo de los restos. Con ayuda de la policía local, trasladaron los fragmentos a un hangar del aeropuerto, donde los expertos del NTSB los recompusieron laboriosamente y los examinaron hasta el mínimo detalle. Michael Marks, experto en metalurgia del NTSB, enseguida descubrió una pieza clave del montaje del soporte, la pestaña. Su inspección a fondo reveló que estaba dañado. Y los daños parecían anteriores al accidente. Había algo misterioso que yo no entendía, pero sabía que había algo que estaba mal y que necesitaba investigar más a fondo. Marks se llevó la pieza a su laboratorio de Washington, D.C. La pestaña tenía una grieta de 33 centímetros. Al examinarla, el ojo experto de Marks supo descifrar la secuencia de acontecimientos. El interior de la grieta mostraba señales de fatiga que, como los anillos de un tronco, habían crecido de forma concéntrica con el paso del tiempo. No lo podía haber causado el impacto del accidente. Tenía que haber ocurrido antes. Algo tuvo que debilitar la pestaña para que surgiera la fatiga. Marks vio que la sección limpia de la grieta mostraba síntomas de haber sufrido una enorme sobrecarga. Aunque no sabía lo que había causado la sobrecarga, sabía que se había producido antes de la fatiga y por lo tanto antes del accidente. Marks y su equipo decidieron comprobar el historial de mantenimiento del DC-10 del vuelo 191. Descubrieron que American Airlines había revisado el avión 8 semanas antes de su último vuelo. Y siempre que le ocurre algo a un avión que ha pasado una revisión de mantenimiento, se investiga lo que se llevó a cabo durante esa puesta a punto. Bud Leinor, el jefe de ingeniería del NTSB, visitó las instalaciones de mantenimiento de American Airlines en Tulsa, Oklahoma. Descubrió graves irregularidades en la forma en la que la línea aérea desempeñaba su trabajo. Además de las tareas de mantenimiento rutinario, American Airlines había sustituido los anclajes que sujetaban los soportes al ala. Para llevar a cabo esa modificación, había que quitar el soporte y el motor del ala. El fabricante del avión, McDonnell Douglas, recomendaba desmontar el motor antes que el soporte. Pero los ingenieros de American Airlines habían desarrollado un atajo para retirar el motor y el soporte como si fueran una sola unidad, usando algo tan poco sofisticado como una carretilla elevadora. Por supuesto, a las líneas aéreas les interesa hacerlo todo de la forma más rápida y barata posible. El equipo también descubrió que esa modificación del DC-10 del vuelo 191 no se había efectuado correctamente. Los ingenieros comenzaron a desmontar el motor y el soporte del ala del avión, pero hubo un cambio de turno en un momento clave del proceso. Durante el relevo, el motor y el soporte se dejaron colgando de la carretilla elevadora. Cuando se reanudó el trabajo, el soporte se había aplastado contra la montura del ala.
La carretilla elevadora no llevaba la carga distribuida homogéneamente y tuvo que ser reposicionada para poder liberar el soporte. Bud Laynor llamó a Michael Marks al laboratorio del NTSB para darle la noticia. Fue como si se me encendiese una bombilla. De repente supe lo que había sido. Y le dije que no solo sabía que había sido por un golpe, sino que además podía demostrarlo. La pestaña estaba fijada con un pasador. Cuando se retiraba el tornillo para desmontar el soporte, la pestaña podía desplazarse hacia arriba. Marks volvió a examinar la pestaña y no solo estaba agrietada, sino también doblada de forma que encajaba perfectamente en la curva del soporte. Como la pestaña solo podía entrar en contacto con el soporte cuando se quitaba el tornillo, la grieta había tenido que producirse al retirar el motor durante la puesta a punto. Marks sabía finalmente por qué se había desprendido el motor del ala. Otras líneas aéreas podían haber utilizado el mismo y peligroso atajo. La Autoridad Federal en materia de aviación ordenó una inspección inmediata de todos los DC-10 en funcionamiento en Estados Unidos. No me queda otra opción que dejar en tierra todos los DC-10 con efecto inmediato. Paralizar la flota entera era una medida sin precedentes y estuvo a punto de hundir a la industria. Entonces, los inspectores descubrieron que otros 4 aviones de American Airlines tenían daños similares. Otras líneas aéreas también habían recurrido al mismo atajo. En total había 10 aviones DC-10 que habían sufrido daños en el proceso. La industria aeronáutica estadounidense quedó en entredicho. Pero Marks era consciente de que los DC-10 podían volar con solo 2 motores. Los aviones no se estrellan solo porque se les desprenda un motor. Había habido otros casos de aviones con motores desprendidos que habían aterrizado con todo el mundo a salvo. Tenían que existir otros motivos para que se produjese ese accidente. De vuelta en Chicago, el equipo del NTSB estaba realizando avances. Habían hallado una sección de ala de 1 metro en la pista donde se había estrellado el avión. El fragmento se había desprendido del resto del ala. Era una pista significativa. Esa parte del avión contenía los controles hidráulicos de los slats, que resultaban vitales para el despegue. Los investigadores comenzaron a comprender lo que había pasado. El soporte del motor se desprendió de la pestaña deformada. El motor se balanceó sobre la montura delantera, se encaramó sobre el ala y arrancó 1 metro del borde de ataque de la misma, que contenía los controles hidráulicos. Era un dato crucial. Durante el despegue, los slats del borde delantero del ala se extendían para incrementar el empuje hacia arriba. Sin un sistema hidráulico que los mantuviera en su sitio, la presión del viento causó la retracción de los slats exteriores. Eso redujo el empuje hacia arriba del ala izquierda y el avión se inclinó a la izquierda. Pero aún así, Dillard podría haber seguido controlando el aparato. Siguió pilotando el avión. Pudo seguir controlando el avión aún después de que se desprendiera el motor y de quedarse sin slats. ¿Incumplió Dillard el protocolo de seguridad? La grabadora de datos de vuelo mostraba que cuando perdió el motor 1, Dillard redujo la velocidad a V2 283 km por hora, tal y como le habían enseñado. Pero aún así el avión se estrelló. Marks y el equipo de investigación comenzaron a cuestionar si el procedimiento de emergencia era fallido. El equipo recreó el vuelo 191 en un simulador y calculó los mismos efectos sobre la aerodinámica. Se simularon 70 vuelos con la misma pérdida catastrófica del motor y la misma retracción de los slats. 13 pilotos trataron de corregir el avión siguiendo las instrucciones de emergencia. Y ninguno consiguió salvar el avión. Fue una revelación impactante. El manual de entrenamiento estaba equivocado. Los investigadores llegaron a la conclusión de que reducir la velocidad cuando los slats estaban retraídos era lo peor que podía hacer el piloto. Garantizaba que el avión entrara en pérdida en pleno vuelo. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió al vuelo 191. Ahora recapitularemos los sucesos de aquel día fatídico y nos basaremos en las pruebas descubiertas durante la investigación para revelar finalmente por qué se estrelló el vuelo 191.
5 minutos antes del desastre, el vuelo 191 maniobró por la pista 32R del aeropuerto O'Hare de Chicago. Estaba listo para despegar. American 191, en marcha. El fatídico fallo que derribó el avión se había iniciado 8 semanas antes, cuando el DC-10 fue sometido a una revisión de mantenimiento. Cuando desmontaron el motor y el soporte, se agrietó una pestaña. La grieta se fue agravando cada vez que el DC-10 despegó o aterrizó durante las 8 semanas siguientes. 1 minuto y 19 segundos antes de la catástrofe, el vuelo 191 comenzó el despegue. Durante la operación, la pestaña agrietada del soporte falló. Cuando el morro se levantó para despegar, el soporte se soltó de la montura y se encaramó sobre el ala izquierda, arrancando 1 metro de sección frontal del ala. Como consecuencia, se interrumpieron los sistemas hidráulicos y el suministro eléctrico de los instrumentos de la cabina. 32 segundos antes del desastre. ¡Maldita sea! Los pilotos sabían que habían perdido la potencia del motor 1, pero no podían ver que habían perdido el propio motor y también parte del ala. El copiloto Dillard siguió el procedimiento de emergencia y ralentizó el avión a 283 km por hora. El avión continuó ascendiendo a ritmo constante hasta los 90 metros. Entonces, el líquido hidráulico terminó de perderse y forzó a los slats exteriores a retraerse, con lo cual el avión perdió empuje. 10 segundos antes del desastre, el avión se inclinó peligrosamente a la izquierda. Los pilotos se esforzaron por corregirlo, pero el avión continuó inclinándose hasta que las alas superaron la vertical y el morro se hundió por debajo del horizonte. A las 3:04 minutos de la tarde, el ala izquierda del DC-10 chocó con el suelo y el avión explotó. Nadie a bordo del avión sobrevivió. Murieron 273 personas. La catástrofe continúa siendo el peor accidente con un solo avión de Estados Unidos. El que esa gente tratase de acelerar las labores de mantenimiento y de ahorrarse un par de dólares provocó un accidente de avión horrible que costó la vida a mi padre y a 272 personas más. Tras la investigación, el NTSB recomendó que se llevaran a cabo mejoras fundamentales en la industria de la aviación. El gobierno de Estados Unidos ordenó que se cambiaran los procedimientos de mantenimiento. Y a los pilotos ya no se les exige que reduzcan la velocidad a 283 km por hora tras la pérdida de un motor. Pero nada de eso les devolverá la vida a las víctimas del vuelo 191. El gobierno de Estados Unidos multó a American Airlines a pagar tan solo $500,000 por realizar procedimientos de mantenimiento defectuosos. Las acciones de McDonnell Douglas se desplomaron más de un 20% después del accidente del vuelo 191, y al final la empresa fue absorbida por su rival, Boeing.